Seguramente de boca de alguna feminista en una tertulia o tal vez en el Congreso hayáis escuchado la frase «un maltratador no es un buen padre». De hecho, hay varios artículos dentro de la prensa progresista apuntando en esta dirección. La Vanguardia, un maltratador no puede ser un buen padre. El Diario.es, un maltratador, dé o no golpes, no puede ser un buen padre. Y por supuesto, no podía faltar Irene Montero. Un maltratador nunca es un buen padre. Piénsalo solo un segundo. Si un maltratador ejerce violencia contra su pareja, esa violencia va a llegar de una forma u otra a los hijos y a las hijas, o incluso va a ser ejercida de forma directa contra ellos. Y os preguntaréis, ¿dónde está la trampa? Por supuesto que un niño no ha de estar con un maltratador. Eso es lo que vamos a ver hoy. En nuestro país, España, un padre queda privado de ver a sus hijos, incluso aunque él tuviese la custodia o una custodia compartida, con una denuncia. Denegación de la custodia compartida por una denuncia de violencia. El Tribunal Supremo pone en entredicho la constitucionalidad de la denegación de la custodia compartida a un progenitor por una denuncia de violencia. Y ahora vamos a ver dónde está la trampa. El 77% de los denunciados por violencia de género acaban resultando inocentes. Por supuesto que un maltratador, un auténtico maltratador, no es un buen padre. El problema es que están denegando la presunción de inocencia del varón, porque a la mujer hay que creerla sí o sí siempre, o lo que es lo mismo, al hombre no hay que creerle nunca. Y en este país, con una denuncia, aunque no haya una condena, te privan de ver a tus hijos. Por todo ello, la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, ANAVID, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que cuenten la violencia de género por condenas y no por denuncias. Y es que se estaba contando como violencia de género todas las denuncias, aunque no haya una sentencia, aunque el hombre resulte inocente, que como veíamos lo es en un 77% de los casos. Y antes de ver esta noticia, volvamos a lo de los buenos padres. Uno ha de oponerse por sistema a cualquier tipo de discriminación estatal. Ya sea un régimen de segregación como el que había en Estados Unidos, los afroamericanos eran ciudadanos de segunda, ya sea un régimen como el apartheid de Sudáfrica, o ya sea la charocracia española, el feminismo institucional español. No existe ninguna buena causa, no hay ninguna causa lo suficientemente buena como para justificar tratar a parte de la población como ciudadanos de segunda. Ninguna causa es lo suficientemente importante como para cargarte el Estado de Derecho, para cargarte la democracia liberal, que tiene como uno de sus pilares la igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 14 de nuestra Constitución, pero también en la Carta de los Derechos Humanos. Pero por encima de todo ello, ninguna causa es lo suficientemente importante como para que haya menores privados de ver a su familia paterna. Ninguna causa legitima que haya niños y niñas huérfanos con sus padres vivos. Yo os puedo decir que el 77% de los denunciados son inocentes, pero 77 es un número. El problema es que ver esto así de forma desapasionada convierte a personas en estadística. Yo he podido conocer a Carlos Salgado, cuya hija está secuestrada en Kirguistán. Yo he podido conocer a Jesús Muñoz, de malostratosfalsos.com. Yo he podido conocer a Rafael Marcos y a su hijo Samuel. Y he conocido también a otros padres cuyos casos no han sido tan mediáticos. Estamos hablando de personas, no de cifras, no de estadística. Y esto, las feministas lo saben bien. Por eso te muestran imágenes de mujeres a las que maquillan como que han sido maltratadas, para apelar a las emociones y que de esta forma nadie cuestione la ingente cantidad de dinero que se están llevando, del cual únicamente una ínfima parte va a parar a las víctimas de violencia. A las víctimas mujeres heterosexuales, porque parece ser que la violencia que sufren las mujeres lesbianas, los hombres ya sean heteros o gays, o los menores y los ancianos, no importa. Y aun en el supuesto de que hiciesen esto por bondad, que lo dudo mucho, de buenas intenciones está empedrado el infierno. Y digo que lo dudo que sea con bondad, porque lo que abunda en sus discursos es un mensaje rupturista, de enfrentamiento, un discurso que nace del odio y del revanchismo y que no busca de ninguna de las formas ser constructivo. Y la mayor parte de personas queremos vivir en paz, no queremos estar en guerra con nuestros vecinos, amigos y familiares. Y por eso es tan importante la petición que ha hecho ANAVID, porque al computar en base a las denuncias se inflan las cifras,
cifras que luego nos arrojan a la cara, acompañadas de imágenes y de discursos sensibleros, para justificar la gigantesca red clientelar de chiringuitos que han creado, instrumentalizando para ello el dolor de las víctimas. Todo ello cuando además sus políticas no han contribuido a que disminuyan ni las agresiones sexuales ni los casos de violencia que se producen en el hogar. Al contrario, van en aumento. Tal vez porque si el problema se soluciona, todos esos chiringuitos que han creado no tendrían razón de ser. El Consejo General del Poder Judicial sostiene que en España hubo 194.658 casos de violencia de género en 2023. ¿Pero cuál ha sido la cifra real? Si atendemos a los casos en los que sí que ha habido una condena, 48.525. Que no deja de ser una lacra, que no se me malinterprete. Yo no digo que no haya que luchar de forma activa en acabar con la violencia. Lo que digo es que estas políticas que están aplicando no arreglan ese problema, pero sí crean problemas nuevos. Lo que digo es que este discurso que están lanzando criminaliza a los varones, cuando la inmensa mayoría no le haríamos daño a nadie. Lo que digo es que están politizando el dolor de las víctimas para sacar un rédito económico. Lo que digo es que al trabajar únicamente en el machismo están descuidando todas las otras causas que pueden provocar que una mujer sufra violencia. Y si no se trabaja en esas causas, las mujeres estarán desprotegidas. Al igual que están desprotegidos los niños, los ancianos y los hombres. Y de hecho es que según Anavid, la forma que tienen de computar los casos de violencia estaría infringiendo la ley. Esta manera de computar infringiría, según Anavid, el artículo 4 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, que reza que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades, así como las resoluciones judiciales que no sean de condena, no se referirán a esa persona como culpable. Pero recordad que hemos tenido a la periodista Ana Pardo de Vera, a la entonces ministra de Igualdad Irene Montero y a la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pan llamando maltratador a Rafael Marcos a pesar de que acorde a la ley era inocente, mientras que su exmujer, por el contrario, a la que estaban victimizando, era una secuestradora. Pero como digo, se han convertido a los menores en sujetos absolutamente desechables, en una especie de tomahawk que arrojar en un proceso de divorcio. Tened en cuenta lo siguiente en base a los datos que hemos visto. El dato de que el 77% de los denunciados resultan inocentes y el dato de que te deniegan la custodia simplemente con una denuncia. ¿Cuántos padres no habrá que en un proceso de divorcio se plegarán a todo lo que exija el abogado de su exmujer con tal de poder ver a sus hijos? Pensad en el miedo que se les tiene que crear al pensar que van a poner a sus hijos en su contra. Pensad en el terror que tiene que ocasionar el saber que te vas a perder las primeras palabras o los primeros pasos de tu hijo, o que tal vez no te reconozca cuando todo el proceso legal acabe. La legislación feminista se está empleando para machacar a los hombres en procesos de divorcio. Y las feministas justifican cargarse la igualdad ante la ley con la excusa de que se están salvando vidas, lo cual no es cierto, no se han reducido los casos de mujeres que pierden la vida. Pero no hablan de cuántos hombres se quitan la vida, cuántos hombres deciden optar por ese camino después de recibir varias denuncias falsas. Y estamos hablando de hombres encerrados en prisión de forma injusta. Hombres que pierden el contacto con sus hijos, que pierden su trabajo. Hombres que ante los ojos de familiares y amigos van a pasar a ser lo peor, unos maltratadores a pesar de ser inocentes por una denuncia falsa. ¿Y qué decir de los niños y de las niñas? Crecerán sin una figura paterna, pero no porque su padre haya muerto o les haya abandonado. Crecerán así por la legislación injusta y sexista que tenemos en España. Y si tanto les preocupan las mujeres, ¿qué decir de aquellas abuelas o de aquellas tías que no van a poder ver a sus nietos y sobrinos por culpa de esta legislación? Y por culpa de malas madres, porque estoy de acuerdo, un maltratador no puede ser un buen padre, y quien priva a sus hijos de ver a su otro progenitor no es un buen padre, es un maltratador, que emplean esta legislación para sacar ventaja en los procesos de divorcio o para vengarse de su expareja. Porque aquí no solo se criminaliza al varón presuponiéndole una especie de maldad, también se da por sentado que no puede haber mujeres malas, y personas malas las hay de todos los colores, de todas las nacionalidades y de todos los sexos. Esta petición de Anavid al Consejo General del Poder Judicial es una pequeña piedra, un pequeño paso,
en el camino de acabar con toda esta locura sexista, que no solo se lleva por delante la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia del varón, se lleva también por delante la estabilidad mental de cientos de menores. Lince TV, política y noticias.